Bienvenido a un video en multiplicar las expresiones radicales. Para multiplicar dos radicales con el mismo índice, multiplicar los coeficientes juntos y multiplicar los radicandos juntos y luego simplificarlo. Así que puedes ver aquí, tenemos p y q fuera de los radicales. Aquellos serán los coeficientes. Para que multiplicemos a todos juntos. Y luego tenemos u y v como nuestros radicandos. Los números o expresiones debajo de los radicales. Multiplicamos esto juntos, y se quedan bajo el radical. Y luego tendremos que simplificar esto si podemos. Vamos adelante y pruebe algunos. Así que en el número 1 los coeficientes de estas dos raíces cuadradas son 1, por lo que realmente tenemos que multiplicar los radicandos juntos. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 75 por 6. Ahora, tenemos que simplificar esto, así que no realmente multiplicaría estos juntos. Lo que haré ahora es dividir estos en sus principales factores. Desde que estamos buscando factores cuadrados perfectos. Si sabes tus cuadrados perfectos, puedes poder tomar algunos cortos aquí. Pero voy a mostrar pasos detallados. Son 75 hexasiemens 25 por 3, 3 apóstrofe s prime, 25 y 5 por 5. Y entonces para 6 tenemos los factores de 2 y 3. Vamos adelante y escriba esto en forma factorada primera. Pondré estos factores en orden. Tenemos un factor de 2 y tenemos un factor de 3 aquí. Y un factor 3 aquí. Eso es dos factores de 3 y luego tenemos dos factores de 5. Por lo tanto, es muy útil si ponen estos de menor a mayor. Ahora, el índice es 2, así que estamos buscando los factores cuadrados perfectos. Hay un cuadrado perfecto y hay un cuadrado perfecto. Entonces, en forma simplificada, esto será 3 y esto será 5. So 3x5 hexanewtones el exterior. Y en el interior tenemos el cuadrado de 2. ¿Cuál es 15 raíz cuadrada 2? De acuerdo, el número 2. Primero multiplicaremos los coeficientes juntos. Eso sería 12. Y tenemos la raíz cuadrada de 5 por 5. Desde 5x5 hexasiemens un cuadrado perfecto esto simplifica a 12 por 5 es igual a 60. Vamos adelante y pruebe una pareja más. Y de nuevo, comenzaremos multiplicando los coeficientes juntos y luego multiplicaremos nuestros radicandos juntos. En el primer paso tenemos 4xx3 igual 12x. Y luego debajo de la raíz cuadrada vamos a tener 27x cubado x6x a la 5ta. Lo que hacemos ahora es escribir todo esto en forma factorada primera. Y luego ver cómo podemos simplificarlo. Miremos al 27 primero, ya puedes saber esto, pero 27 igual 3 factores de 3, y por supuesto 6 es 2 por 3. 3 factors of 3, and of course 6 is 2 times 3. Entonces, la principal factorización de este producto 27 por 6 es igual a un factor de 2 y 4 factores de 3. Siguiente x al tercer x al quinto que sería x al octavo. Pero desde nuestro índice es 2. Escribiremos x al 8 grados como x al 2 grados, x al 2 grados, x al 2 grados, x al 2 grados. Otra vez, estoy tratando de mantenerlo consistente, siempre estaremos formando grupos de dos factores iguales. Vamos adelante y mostremos ahora mismo. Hay un factor cuadrado perfecto, hay uno. Y luego tenemos 4 grupos de x cuadrados. Entonces, lo que vamos a tener es este 12xx tendremos 3 por 3 xxxxxxxx. Fuera de la radical. Eso va a ser 9 veces mayor al cuarto x el escuadrón de. Parece que lo único que queda es 2. Ahora, adelantamos y multiplicamos esto juntos. 12 por 9 eso va a ser 108, x a la 5ta raíz cuadrada 2. Ok, vamos adelante y miremos al número 4. Ahora vamos a distribuir. Pero las reglas permanecen igual. Aviso, todos los coeficientes son 1. Así que necesitamos multiplicar las radicandas juntas. Así que vamos a tener la raíz cúbica de 9 por 4, la raíz cúbica de 9 por 3. Minus the cube root of 9 times 3. Vamos adelante y escriba todo esto en forma factorada primera para que podamos simplificarlo. Podemos hacer esto en nuestra cabeza. 4 sería 2 por 2 y 9 sería 3 por 3. 9 sería 3 por 3 y luego tenemos otro factor de 3. Podemos ver este primer raíz cubo no simplifica. Pero este sí. Hay 3 factores de 3. Así que vamos a tener la raíz cúbica de 36. Menos esto solo sería 3.
Hablemos de los conjugados ahora. La expresión a más la raíz cuadrada de b. Y a, la raíz cuadrada de b se llama conjugados de cada uno. Aviso que difieren solamente en el signo entre los términos. Uno es adición y uno es sustracción. El producto de dos conjugados es la diferencia de dos cuadrados. Y este resultado es muy útil cuando se simplifica las expresiones radicales que contienen una suma o diferencia en el denominador, que veremos en el video. Para la división de expresiones radicales. Bueno, avancemos y echemos un vistazo a un par de ejemplos de lo que sucede cuando se conjugan varias veces. De nuevo, debemos avisar que estos son conjugados porque los términos son mismos. Una es una suma y una diferencia. Vamos adelante y falle esto. Como normalmente nosotros. Cuadrado de 3x cuadrado de 3. Eso sería el cuadrado de 9. A continuación, tendremos el cuadrado de 3xa, raíz cuadrada 5. Eso sería, raíz cuadrada 15. El siguiente producto sería raíz cuadrada 5x raíz cuadrada 3. Más raíz cuadrada 15. Y luego el último producto tenemos, más raíz cuadrada 5x, raíz cuadrada 5. Eso es el cuadrado de 25. Vamos adelante y simplifique esto. Estos dos términos son opuestos. El cuadrado de 9 igual 3, y el cuadrado de 25 igual 5. Y esto nos daría menos 2. Así que multiplicamos estos conjugados juntos, y avisamos cómo se eliminaron las raíces cuadradas. Vamos adelante y pruebe uno más. Así que uno de los patrones que veremos cuando multipliquemos conjugados como este juntos es el primer plazo viene de estos primeros dos términos cuadrados. Menos el cuadrado de los segundos términos. Eso es nada que necesitamos memorizar porque siempre podemos solo multiplicarlo. Vamos adelante y pruebe otro. Para esto primero, tenemos 2 raíz cuadrada 7 por 2 raíz cuadrada 7. Que sería 4 la raíz cuadrada de 7 por 7 o un cuadrado de 49 menos 2 raíz cuadrada 7x raíz cuadrada 3. Eso sería 2 raíces cuadradas 21. Ahora, este tercer producto será positivo. A la raíz cuadrada 21. Y el último producto será menos la raíz cuadrada de 3 por 3. O el cuadrado de 9. Entonces, una de las cosas que notaremos después de hacer algunas de estas es que cuando multiplica juntos, los dos términos medios siempre serán opuestos. Y si simplificamos estos cuadrados de 49 igual 7, so 4 por 7 es igual a 28, el cuadrado de 9 sería 3 igual 25. Trabajaremos con estos conjugados otra vez cuando dividemos los radicales. Espero que encontreste este video útil.